Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Emprende, Pasión y Realidad aquí a través de Novena Digital, un programa desarrollado a través del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec Temuco. Les habla Álvaro Arriagada, asesor y conductor de este programa, con quienes vamos a estar entrevistando también a algunos emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias acá de la novena región. Y les quiero contar que hoy estaremos con una tremenda empresaria, profesional, veterinaria de la localidad de Labranza, para quienes son de Labranza, para que puedan darle like y puedan también seguir esta entrevista, que es muy importante para quienes desean partir con un negocio, partir con una empresa. Así que vamos a conocer de su experiencia, así que le damos un fuerte aplauso desde sus casas y bienvenida Paola, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida. Muchas gracias, Alvarito. Estoy bien, estoy agradecida de esta oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes y a través de las redes sociales con la gente nuestro emprendimiento, como dices tú, nuestros proyectos. Así que agradecemos mucho la invitación. Muy bien. Gracias, Paola, por aceptar la invitación y estar acá con nosotros conversando. Y bueno, partimos inmediatamente. ¿Quién es Paola? ¿Quién es tu emprendimiento? Ya, mire. Paola Muñoz, soy veterinaria, médico veterinario de profesión, titulada de la Universidad Católica de Temuco, y trabajo junto a mi esposo, José Sáez. Y junto a él nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Veterinaria Arcabet. Y ahí nos dedicamos básicamente a la atención de animales de compañía, clínica menor como se conoce, hace más o menos unos 5 años. Hace 5 años. O sea, sí. ¿Partieron en pandemia? Nosotros partimos en pandemia, exactamente, aproximadamente en el año 2020. Sí. Eso es lo que estábamos haciendo memoria. No recuerdo bien si fue 2019, 2020 más o menos. Ya, claro. Mira, ¿y cómo se fue dando esto? Fue por también, bueno, se fue mezclando tu profesión, vieron también una necesidad. Exactamente, sí. Esto partió, como dices tú, a raíz de una necesidad que nosotros vimos, principalmente los tutores de animalitos que, dado la pandemia, tuvieron la oportunidad de convivir más estrechamente con sus mascotas y darse cuenta de la necesidad de medicina que tenían esas mascotitas. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos proponemos comenzar con el proyecto Arcabet, que inicialmente era un proyecto con servicio a domicilio. Pues en ese tiempo de pandemia hubo harta necesidad de poder cubrir esas enfermedades o dudas que tenían los tutores en las casas, pero al mismo tiempo ellos no podían salir. Entonces lo más cómodo para la gente era que el veterinario fuera a sus casas a verle a ver a su mascotita. Y así nació este proyecto. Este proyecto, mira qué bueno. Bueno, y atención veterinaria, y por ejemplo, ¿qué implica esto dentro de la oferta que ustedes, en su comienzo? ¿Qué era lo que ustedes ofrecían? Claro, en el comienzo era principalmente atención primaria, ¿ya? Era también atención preventiva, por así decirlo. Claro. Nosotros partimos haciendo controles de salud porque hubo mucha gente. En la pandemia nunca antes había tenido una mascota. Claro. Y en ese momento, por temas de distracción, de compañía, etcétera, la gente se atrevió a tener mascotitas. Claro. Entonces ahí empezaron las necesidades de controlar, de vacunar, de desparasitar, porque ese vínculo ser humano-mascota se hizo estrecho. Entonces, para tener bien al perrito, al gatito en la casa, hay que tenerlo sano. Claro. Entonces, en función de eso, nosotros al principio otorgamos, o lo que ofrecíamos era esos servicios de control sanitario, básicamente. Perfecto. Y bueno, los primeros clientes fueron los vecinos, vecinos que están alrededor. Sí. Ya. Los primeros clientes fueron vecinos de alrededor de Labranza, de la villa donde nosotros vivimos, y un par de parientes, por así decirlo. Claro. Y nuestras mismas mascotas. Claro. Nosotros en ese tiempo adoptamos una perrita, la Manchas, un gatito, el Tigre.
Entonces con ellos mismos también fueron nuestros principales primeros pasos. Sí. Mira qué bueno. Oye, y bueno, ustedes crearon su logo, su marca, sus redes sociales. ¿Eso fue desde un principio? Sí. Quizás no tanto desde un principio, pero claro, a medida que esto nosotros veíamos que iba funcionando, claro, nosotros íbamos haciendo más cositas. Claro. Y una de esas primeras cosas que hicimos fue intentar ponerle nombre y una imagen asociada. Perfecto. Mire, Sí. ¿Cómo nació el nombre? Arcavet. Y el nombre nació, yo en ese tiempo no tenía tanta conciencia de otros nombres veterinarios circulando. Claro. Entonces estuvimos pensando en varios nombrecitos de intentar mezclar con el tema veterinario, animales favoritos, qué sé yo, palabras favoritas que pegaran, pero nosotros tenemos raíces cristianas. Mira. Y en función de nuestras raíces cristianas, finalmente, creo que lo más bonito que nosotros pudimos concluir fue Arca, de Arca de Noé. Claro, del Arca de Noé. Mira qué bueno. De veterinaria, y nació ahí Arcavet. Ya, mira qué bueno. Sí. Mira, Arcavet. Y pueden seguirlos por las redes sociales, ¿cierto? Por Facebook, Sí. Instagram. Tenemos redes sociales, tenemos Instagram, como dices tú, @Arcavet. Página web igual. Página web, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, obviamente. Claro. Y intentamos ser lo más fluidos posible. Hay veces en que uno como veterinario no tiene la capacidad o el tiempo para ver todos los pacientes que uno quisiera, pero si no podemos, nosotros intentamos aconsejar dónde ir, con Claro. qué otro especialista se puede evaluar la mascota, etcétera, etcétera. Claro. Siempre vamos respondiendo a través de nuestras redes sociales. Exacto. Oye, Paola, y por ejemplo, los clientes te iban preguntando a veces, por ejemplo, si tienen comida de mascota, alimento de mascota o accesorios. No sé si se fue dando eso también. Sí. Junto con el tema del control sanitario, uno va descubriendo que existe un universo completo alrededor de las mascotas, como dices, Exacto. alimentación, medicamentos, estos detallitos bonitos de cómo vestirlo, collarcito, Claro. un montón de cositas, un Claro. montón de detalles que sí nosotros fuimos aprendiendo en el camino, que la gente iba preguntando, como Claro. dices tú. Y nosotros no siempre teníamos esas cosas a disposición, Claro. sabíamos dónde se vendían, dónde se podían alcanzar, Claro. pero nosotros en sí no ofrecíamos todavía esos servicios. Esos servicios, Sí. claro, que son complementarios en el fondo. Complementarios. Claro. Sí, Claro. Esto, lo de medicamentos viene siendo como una farmacia de claro. mascotas. Exacto, como una farmacia veterinaria. Claro. Tiene que cumplir con las exigencias legales, obviamente, y uno se puede ir ampliando en esos sentidos. Claro. El servicio que tú entregas lo puedes ir ampliando, ordenando legalmente, y puedes cubrir esa necesidad que tienen los tutores. Exacto. Porque es bueno siempre cumplir con la mayor cantidad de necesidades que el tutor te presente. Exacto. Eso es bueno. Sí. Claro. Todo en un solo lugar. Idealmente. Exactamente. Claro, hoy en día existen incluso las peluquerías caninas, ¿cierto? Sí. De embellecimiento. Y ahí ustedes se lo complementan con socios, partners, ¿cierto? Claro. Tienen como una red. Exactamente. Una red, diría yo. Exacto. ¿Cierto? Una Ujú. red de apoyo, Ujú. de si yo no tengo esto, pero tengo a una persona de confianza Claro. en quien yo tengo plena seguridad de que va a dar un buen servicio, Exacto. y lo aconsejo, o sea, lo recomiendo. ¿Ya? Como el, Claro. el tema de la peluquería, como dices, Exacto. que sí es otro tema muy potente. Mm. Que les gusta mucho a los tutores, Claro. tener a sus perritos bien presentados. Exactamente. Mira, oye, y por ejemplo, en esta trayectoria, desde que partieron hasta ahora, han vivido también momentos a lo mejor difíciles. No sé si tú te acuerdas de algún momento el más complicado que te ha tocado vivir, Sí, una situación. recuerdo cuando recién empecé, en pandemia más encima, eran movimientos súper limitados. La gente tenía para salir y llevar a su perrito al veterinario, tenía que sacar unos permisos especiales, entonces no era nada fluido. Y recuerdo una urgencia veterinaria, la madrugada,
y que fue bastante complicado porque como en un principio yo únicamente ofrecía un servicio básicamente de control o de dudas, de poder despejar dudas muy primarias sin exámenes, etc. Esa vez hubo una pacientita que se complicó bastante, yo tuve que ayudar a derivarla a una clínica, pero el final no fue bueno en esa situación. Entonces son momentos complicados porque estás tratando con la vida. Exacto. Y con una vida asociada a una persona que le tiene mucho amor a esa mascota. Claro. Entonces sí, son momentos difíciles de poder entender las reacciones de las personas, de poder explicar que las mascotitas no son eternas, que también lamentablemente fallecen. Entonces sí, yo creo que ese es uno de los momentos más difíciles que me tocó al principio. Claro, exacto. Y el momento como más alegre a lo mejor que le ha tocado vivir. Uno de los momentos más alegres que yo creo que nos ha tocado vivir como Arcavet, creo yo que son el último logro que tuvimos, por ejemplo, el de lograr instaurar una farmacia veterinaria. Claro. Porque eso significa avance, progreso. Claro. Ahora, en temas personales, si me preguntas a mí, yo como veterinaria sola, ¿sí? Uno de mis momentos más felices fue cuando logré terminar mi diplomado de citología, por ejemplo, y claro. Comprar un microscopio y poder ejercer eso que a mí me gusta, claro. que es el diagnóstico a través citológico, por así decirlo. Mira, claro, Sí. Y esos son avances grandes que van teniendo claro. Los negocios, la empresa, en este caso ustedes como veterinaria. Sí. Implementar esto es un logro tremendo también, ¿cierto? Sí, y ahí, por ejemplo, claro, ¿qué es lo que ofrecen a través de eso a los clientes? Mira, a través del servicio de citología, Uh-huh. lo que uno puede lograr es, como dices tú, lograr tener al tutor o al cliente, por así decirlo, dándole la mayor de las soluciones posibles en un solo lugar. Uh-huh. El trabajo de la citología veterinaria consiste en el estudio de las células del cuerpo de un perrito o un gatito, y a través de ese estudio uno logra diferenciar una enfermedad inflamatoria de una enfermedad neoplásica. En el caso de que fuera una enfermedad neoplásica, diferenciar si se trata de algo bueno, si se trata de algo maligno, si estamos tratando de un cáncer o si por otro lado estamos tratando solamente un quiste. Entonces, de ahí en adelante se puede avanzar en caminos que buscan la solución final de la salud de la mascota. Exacto. Pero son súper, el trabajo psicológico es bonito. Claro. Y es confiable, porque tú no trabajas a ciegas. Claro. Tú trabajas teniendo el motivo, la razón del por qué mi perrito está presentando esto. Claro. Entonces es un trabajo bonito. Exacto. Bien aquí. Y bueno, Paola, y con respecto, por ejemplo, a los mitos y realidades de quienes todavía no parten con un negocio, ¿es mito o realidad de que al comenzar con una empresa uno tiene más tiempo libre, dicen por ahí? ¿Es verdad? Yo diría que es un mito, 100% mito. Creo yo que cuando uno se aventura a un emprendimiento, uno tiene que poner a full el tiempo, la disposición, el ánimo, todo el esfuerzo posible. Pero en cuanto a tiempo, es mucho. Es mucho tiempo el que uno tiene que abarcar para prepararse, para capacitarse, para captar clientes, claro, para ordenar, para lograr un espacio físico, espacios virtuales. Todo claro, eso involucra mucho trabajo detrás. Exacto. Mucho tiempo. Claro. Ustedes, por ejemplo, tienen una planificación de posicionamiento también. Por ejemplo, ¿cómo es su canal de llegar al público? Claro. ¿Cuál ha sido como el desafío? Sí, como dices tú, son varios. Son virtuales, claro, y son físicos también. Claro. Hemos intentado llegar a mucho público a través de las redes sociales, manteniendo siempre como datos claves, invitaciones,
los estados, las historias en el WhatsApp, en Instagram, videitos cortitos, en físico, papelitos que uno va repartiendo en supermercados, en poblaciones, en villas, mucho. Merchandising, calendarios. Exactamente. Con el teléfono. A través de todas esas cosas, como dices. Claro. Miren, con eso ya difunden y que el paciente o el cliente se vaya acordando de que ustedes están ahí. Y se van acordando, porque llegan. Claro. Yo llegué acá, me dice, porque recibí un folleto en la caja del supermercado. Claro. Y uno lo encuentra maravilloso. Exacto. O incluso recomendaciones, cuando uno da un buen servicio, uno es amable, empático, se toma su tiempo y la persona se queda con eso. Claro. Y recomienda. Exacto. ¿Sabes qué? Viene después la otra persona, yo vine recomendada porque me dijeron que usted daba un buen servicio, que era amable. Exacto. Y esos detallitos cuentan. Sí. Importante Veterinaria Arcabet, cómo se está posicionando en el mercado, en los pacientes que son las mascotas, gatitos, perritos. Claro. ¿Cuáles son los clientes más lejanos a lo mejor que tienen fieles clientes? En cuanto a lejanía. ¿A lejanía? ¿Física dices tú? Claro, sí. Es que tenemos pacientes de todos lados. De todos lados. De muchos lados. Tengo de Padre de las Casas, Temuco, Cajón. Nueva Imperial. Nueva Imperial, sí. Labranza mismo. Claro. Y claro, y como dices tú, hay gente que se pega el pique, teniendo veterinarias en ese lugar, en Padre de las Casas, en Imperial, teniendo Cajón. Ahí en Cajón, pero hacen el esfuerzo y llegan a Labranza. Y en Labranza nosotros inclusive no estamos de tan fácil acceso, no es que estemos en la calle principal de Labranza, sino que estamos un poco más metidos hacia adentro, pero la gente hace el esfuerzo y llega. Y llega básicamente por el buen servicio. Exacto. Es importante tratar bien al tutor, tomarse su tiempo. Hay veces que hay mascotitas, gatitos, perritos que son quisquillosos, que son desconfiados, temerosos. Uno les da el tiempo para que bajen esos niveles. Quizás involucra que voy a demorar media hora, una hora en atender a un solo perrito, un solo gatito, pero uno se toma el tiempo, el tutor lo valora y después el gatito se vuelve más confortable, más manejable. Fluye. Exacto, miren. Oye, y con respecto, Paola, a la fijación de precios, por ejemplo, un tema técnico, no sé si les costó en algún momento fijar precios, cómo lo hicieron, se fijaron en el mercado, en sus costos. Sí, eso es algo que a mí me cuesta. A José lo maneja mucho mejor. Él es mucho más de estudiar el mercado, como dices tú, de evaluar el costo de cada producto, de evaluar el trabajo o el título universitario, por así decirlo, que también es un costo. Las horas. Valor hora. Los costos indirectos también. Eso a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho. Yo soy bastante corazón de abuelita en ese sentido. Pero sí, a través de esos estudios nos fuimos ordenando y fuimos estableciendo una pauta de precios. En el caso de mi profesión, por ejemplo, la medicina veterinaria, igual está Colmevet, que es un colegio de medicina veterinaria asociado. Ellos también tienen algunos estandarizados, algunos valores, y uno también se va guiando un poco en función de eso. Esos son como precios promedio. Precios promedio, precios que ellos sugieren. Perfecto. Entonces uno lo va viendo y también lo otro. Son distintos los precios que tú puedes pedir cuando vas a domicilio respecto de cuando una persona va a tu consulta a hacer una consulta, valga la redundancia. Oye, Paola, y entonces, Arcabet también es una microempresa familiar, ¿verdad? Sí, es una microempresa familiar formada por mi esposo, José Sáez, que él es ingeniero ambiental, y por mí. Paola Muñoz, médico veterinario de la Universidad de la Católica. Perfecto. Sí. Y el equipo familiar también funciona los hijos a veces, ¿cierto? Todo apoyan. Hasta la misma mascota. Todo apoya. Hay veces en que nosotros estamos haciendo videitos y quien está grabando es mi hijo o mi hija. Y a quien usamos de modelo es mi gato o es mi perrita. Toda la familia ahí trabaja. Exacto.
Mira qué bueno. Y Paola, por ejemplo, los negocios también se van desarrollando en el tiempo. Tú decías, estás nombrando también una inversión. No nacen, ¿cierto?, con todo al tiro. Exacto. Sino que se van desarrollando en el tiempo a través de la planificación, del orden financiero. No sé cómo fue su experiencia. ¿Se tuvieron que encalillar en algún crédito? ¿O fue solamente una buena planificación y fue reinversión? Fue principalmente, gracias a Dios, fue principalmente reinversión. No estamos diciendo que no hubo quizás algún crédito de por medio, pero principalmente han sido reinversión de recursos. Perfecto. Y sí, y lo que dices tú es completamente verdadero. O sea, uno parte muy chiquitito y de a poquitito eso que se va logrando, que uno ve que va funcionando, uno lo va reinvirtiendo en capacitaciones, en cursos, diplomados, herramientas que antes no teníamos, ¿cómo se dice esto? Cosas que antes no hacíamos, pero claro, que ahora estamos abarcando. Se amplía la oferta. Claro, se amplía la oferta, como dice. Claro. Sí, por ejemplo, antes ustedes hacían harto atención a domicilio. Sí. ¿Sí? Y ahora lo hacen en su espacio, adaptaron un espacio. Exactamente, de hecho fue como nacimos, nosotros nacimos como atención a domicilio y de ahí de a poquitito fuimos instaurando un espacio físico y ese espacio físico finalmente ha abarcado la mayor parte de nuestro trabajo. Seguimos saliendo a domicilio, pero ya no es nuestro fuerte. Ahora estamos mucho más establecidos en consulta. Y eso también otorga mejores tiempos. Claro. El trabajo a domicilio es arduo. Yo tengo un grupo en WhatsApp de veterinarios a domicilio y es harto el trabajo. Moverse, volver, incluso ir a un lugar y que la persona estando tú en el lugar afuera te cancele la hora, son cosas tiempos que se pierden, claro, sí, y tiempos costos que se pierden. Exacto. Oye, qué bueno, Paola, y nosotros también agradecemos de que haya aceptado nuestra invitación, Veterinaria Arcabet, de estar con nosotros en este episodio. También saludamos a José Sáez, también que es el esposo de Paola, quien también lleva una parte súper importante en la gestión de la empresa, en la parte operativa, en la logística, en la parte comercial. El secretario, como dice él. Así que también le mandamos un cariñoso saludo a José y a todos quienes nos están viendo para que puedan seguir el emprendimiento de la empresa de Paola junto a José, Arcabet, Veterinaria Arcabet, y puedan apoyar también lo que están haciendo. Así que así es. Oye, bueno, y nos despedimos junto a Paola. Agradecer también por el espacio a Novena Digital, porque estamos con este nuevo episodio de Conexión Emprende, Pasión y Realidad. Y seguiremos hablando con nuevos empresarios y empresarias de acá de la Novena Región. Así que nos despedimos. Chao, Paola. Chao. Que estén bien. Chao, chao.